Un cordial saludo para todos los seguidores de este canal del Centro de Pensamiento y Estudios Políticos. Pensamos que reflexionar sobre lo que sucedió el 4 de septiembre en Chile es importante para comparar con nuestra situación nacional frente a los fenómenos de polarización, crispación y las necesarias reformas que ambos países requieren. En Chile, si bien es cierto que los octubristas, llamados así, a los rebeldes del estallido social de octubre del 2019, lograron desembocar la solución por propuesta, lógicamente, también de las fuerzas que querían un supuesto proceso de paz o de reconciliación y de normalización frente a la explosión social. Terminó ese estallido con una situación de proceso constituyente, es decir, una necesaria reforma a la Constitución de 1980, una constitución pinochetista. Y se aceptó, habiéndose ganado con fuerzas mayoritarias para la aprobación de una constituyente, que al final llamaron Convención Constitucional, para quitarle el acento originario de constituyente como poder transformador y soberano del pueblo. En el 2020 se aprobó con un 78% la necesaria reforma constitucional y luego se eligió una constituyente donde salieron 155 elegidos, entre ellos uno solo de la Democracia Cristiana, que había sido un partido de la Concertación en la transición, y también pocos asientos del centro político. Mayoritariamente los independientes obtuvieron 103 escaños, 17 de las comunidades indígenas originarias, es decir, tenían toda la legitimidad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó entre el 2020 y el 2021, donde se consolidó la necesaria reforma constitucional, con este 4 de septiembre, donde hubo un rechazo del 61% y un 38% solo de aprobación a la Constitución? Pues como lo expresa también el profesor Harold Ortiz en su intervención, acudir a la doble legitimidad es innecesario en un proceso de esta naturaleza, como pasó en el 2016 en Colombia con La Paz, que ya tenía la legitimidad del presidente Santos en la segunda vuelta, también en la primera del 2014 con su reelección hecha con la bandera de la paz, y sometió luego en el 2016 a una refrendación popular a través de un plebiscito que fue negado por la contrainformación que produjo la oposición. Entonces aquí en Chile esa legitimidad para reformar la Constitución y la elección de los 155 constituyentes era suficiente. No se tenía que haber aceptado una segunda refrendación, o sea, un segundo plebiscito para aprobar lo redactado por la Convención Constitucional. Es que la legitimidad es una sola. Hay que diferenciar entre la legalidad y la legitimidad. La legalidad está en el formalismo, en la hechura, en la construcción normativa para la convocatoria y en la utilización de las normas vigentes. Y la legitimidad pues se da el ungimiento con las mayorías obtenidas en las urnas. Y si ya las mayorías habían dicho que sí, entonces ¿para qué volver a someter a votación? Es decir, una doble legitimidad innecesaria, que lo que hace es propiciar la politización de asuntos tradicionales, como en el caso colombiano La Paz, como en el caso chileno la necesaria expedición de una constitución que ya había tramitado todo el camino de la legalidad. Ahora bien, desde el 2012, en la primera presidencia del derechista Piñera, que hizo parte de la Concertación, se desmontó el voto obligatorio en Chile, porque a la derecha le interesaba que entre más abstención se daba,
más posibilidades había de perpetuarse o de ganar, porque la gente es apática. Pero cuando a la gente se le obliga a votar, muchos despistados pueden acudir a las urnas y no saben bien cuál es el basamento o la trazabilidad o lo que hay detrás de una reforma de esta naturaleza con tantos artículos. ¿Qué pasó? Que los mismos que aceptaron el pacto de un doble plebiscito impusieron, y ahí tienen culpa la izquierda, ahí tienen culpa los socialistas y tienen culpa los grupos políticos que acompañan a Boric. Entonces desmontaron la forma de votación e impusieron nuevamente el voto obligatorio. Aparecieron casi 5 millones de nuevos votantes que no habían aparecido desde el 2012. De esta manera, allí mucha gente sin formación y obligados a votar con multas encima, fueron presas, fueron víctimas o fueron objeto de los fake news, de los enredos, de la contrainformación, de las mentiras que se difundieron por redes y votaron contra la aprobación, contra el apruebo de la Constitución. Es allí donde se encuentra una de las explicaciones. Las otras explicaciones, por ejemplo, Noam Titelman, que es un analista político, dice que 3 factores influyeron. 1, la política espectáculo que se promovió desde la misma convención constitucional, los constituyentes. 2, la homologación de la convención con la política tradicional. 3, la reacción de las identidades tradicionales ante la fuerza de las identidades subalternas. Es decir, la vieja clase política se molesta con las expresiones de las nuevas formas de hacer política, la de los independientes y la de los partidos que no habían estado en el poder. Ahora, el otro factor que influyó para la negación de la reforma constitucional es que ya venían reuniéndose, se produjo la elección de Boric, su posesión y el inicio del ejercicio profesional, porque la constituyente se demoró más o menos cerca de 10 meses y en ese interregno se posesionó el presidente. Y de esta manera, cuando comienza a tener traspiés con asuntos de seguridad, asuntos económicos, monetarios, con los manejos del gobierno, la crítica fue voraz, implacable contra el presidente y homologaron o identificaron al presidente con la convención constitucional, con la reforma, y por lo tanto la ojeriza o las nuevas enemistades o las reacciones y reacomodo de la derecha se fue todo atacando a los convencionistas constitucionales. Sobre la reacción de las identidades tradicionales, se molestaron con la redacción del artículo 1 de la Constitución, de la nueva Constitución, que dice que el Estado chileno es plurinacional, intercultural y ecológico, y que se instauraría una justicia indígena. Entonces el racismo brotó, porque consideraban que los mapuches y otras comunidades indígenas, al establecerse una justicia indígena, podrían interferir en la justicia ordinaria nacional. Y frente a un país plurinacional, parecido al debate que hay en España con las nacionalidades y las autonomías, se consideró aquí en Chile que la nacionalidad es una sola y que al reconocer varias nacionalidades vendría un problema de choque o de colisión entre soberanías. Otra cosa que molestó fue la de las actuaciones un poco espectáculo de algunos miembros de la Convención Constitucional que a través de performance y de declaraciones y de muestras públicas se burlaron de la bandera, del himno y de las tradiciones chilenas. Una verdad de apuño para los constitucionalistas es que la Constitución, redactar una Constitución, es un campo de batalla, en el sentido
no de la batalla misma, que ya son previas, como las reformas constitucionales posteriores a las guerras civiles que tuvimos aquí en el siglo XIX, o la misma Constitución del 91 que trataba de definir un conflicto agudo de la década del 80. Campo de batalla de las ideas, de las controversias por la definición de un nuevo tipo de Estado. Ahora, si el estallido social chileno del 2019, los octubristas, que fueron los protagonistas, encontraron que el componente claramente antiélite que tenía el triunfo de ellos, la visibilidad que lograron, no era necesariamente que la izquierda hubiese triunfado en el 2019. Esto quedó probado con el resultado de este plebiscito, donde la gente está más de la mitad al lado de la derecha, con la vieja Constitución del 80. Quiere decir que sí se necesitaba de una negociación en el seno de la convención entre las fuerzas progresistas de izquierda con el centro y con las derechas para tramitar los cambios. Entonces puede decirse que el centro obtuvo mayorías dispersas, no canalizables, pero la derecha reforzó sus identidades sociales tradicionales y se repolitizó. El centro y sus identidades sociales son muy complejas, no se pueden mapear fácilmente, identificarlas o aglutinarlas, pero permiten gradualmente la despolarización. Por lo tanto, lo que Boric, se entiende, va a ser el presidente, con la salida de algunos miembros del gabinete, llamando a gente del centro, es, como tuvieron las mayorías pero son dispersas, es tratar de llegar a algunos acuerdos con el centro izquierda, que es el más moldeable y adaptable a la izquierda por las identidades que tienen. Entonces habría faltado encontrar una manera de plantear, por ejemplo, el plurinacionalismo en el marco de una discusión que le diera sentido patriótico inclusivo, evitando lo híspido o lo áspero de los encuentros en el seno de la Constitución y luego la votación adversa. Entonces, ¿cómo salir de este empantanamiento en el que quedó el presidente? Pues tendría que ser un nuevo proceso constitucional, un nuevo camino constitucional. Sería un tercer plebiscito. La única forma de evitarlo sería lograr mayorías en el Congreso, pero no las tiene, para que se le haga una refrendación en base a la delegación de la soberanía popular que tienen los elegidos, los congresistas, y que refrenden la Constitución aprobada sin necesidad de someterla a una votación popular, porque ya la votación popular se hizo y fue negada. Pero como se había hecho una votación popular anterior que avaló la reforma constitucional y la elección de los constituyentes o convencionalistas, darle valor a esa, con los delegados del pueblo, que son los congresistas, a la manera que se logró en Colombia. De no ser así, pero esto obteniendo las mayorías en el Congreso, de no ser así, es un tercer plebiscito donde tiene que acordar con las fuerzas de centro y con los más cercanos a lo que fue la concertación y el proceso de su elección, para que se vote nuevamente un proceso constitucional. Muchos errores se cometieron, pero la Constitución nueva tenía también atractivos. Por ejemplo, frente a la crisis del agua, a las sequías y a la privatización del agua por empresarios, se hablaba de el agua como un derecho humano, pero también falencias como las que notaron algunos, diciendo que se hablaba más del Estado y de las instituciones que de la familia, que solo el artículo 10 mencionaba aleatoriamente a la familia. El aborto fue un error expresamente
aprobar el aborto por cualquier causa, cuando ya el aborto estaba aprobado jurisprudencialmente, como en Colombia, por las 3 causas básicas: violación, malformación del feto o peligro grave de muerte de la madre en el parto. ¿Para qué expresamente van a alterar el ánimo de los mojigatos o las mojigatas, las rezanderas, y una tradición católica como la de Chile y en la mayoría de América Latina, los mismos cristianos, diciendo que el aborto es totalmente libre de hacerse? Es decir, la falta de moderación, de compostura en el lenguaje de algunos convencionistas o constituyentes. Después del año 2019, donde se presentaron múltiples revueltas en Chile exigiendo una nueva constitución, este 4 de septiembre, en el plebiscito consultando si aceptaban o no la nueva Carta Magna, con más del 60% de los chilenos gana el no. A raíz de esto, el pueblo chileno se dividió de manera abrupta. Por primera vez en la historia, Chile se declara plurinacional. Esto es darle cabida a los grupos indígenas. Sin embargo, el resto del país asoció esto como una forma de división. También se planteó el respeto a los sistemas de justicia indígena. Sin embargo, la población asoció esto y planteó que esto no iba de acuerdo con el principio de igualdad que estaba manifestado. Un principio que establece la igualdad de todos ante la ley. Así como este motivo, fueron muchos otros los que hicieron que Chile no aceptara la nueva Carta Política, agregando los motivos y múltiples motivos por los cuales el país se dividió. Motivos planteados en la Carta Política, como lo fueron la eliminación del Senado, como lo fue el aborto, como lo fue la reelección presidencial o el nuevo sistema de justicia. Es que lo más relevante de esto es la división que se genera por los motivos mencionados anteriormente, y hay que agregarle a esto toda la desinformación que circula alrededor de todo lo que está pasando. Toda esta desinformación lo que hace y lleva a cabo es una división, como se está presentando en el país. Para seguir con la línea de lo que venimos hablando, es importante hacer una mirada crítica en la convención. Para esto debemos tener en cuenta que en 2021 los chilenos, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue escoger unas convenciones independientes y alejados de lo que era la élite del país. Sin embargo, esto fue muy relevante en el aspecto para respondernos la pregunta de por qué fue que los chilenos no aprobaron esta constitución. Y es que también debemos tener en cuenta que muchos de los chilenos asociaron ese plebiscito con la aprobación que le daban o no al gobierno. Por lo tanto, se puede decir que muchos de los chilenos fueron el 4 de septiembre a las urnas a darle una calificación al gobierno que había tenido. Ese es uno de los grandes problemas y fue una de las causales por los cuales gran parte de la población chilena votó no. Sin embargo, no es la más importante. Por lo tanto, era muy fácil concluir y asumir que era más fácil que las personas que aprobaban el gobierno aprobaran el plebiscito, al igual que las personas que no aprobaban el gobierno tampoco aprobaban el plebiscito. Otro de los causales importantes para tener en cuenta era la situación económica y política del país. Es decir, quienes estaban bien y quienes estaban viendo un progreso económico en el país también iban a aceptar el plebiscito. Sin embargo, los que no y los que estaban pasando trabajo tenían sus motivos para decir y analizar cosas de la Constitución que no les estaba gustando, además de que también analizaran cómo era que estaba trabajando el gobierno, y asimismo votaron. Los aspectos más importantes y para concluir es que esta Constitución dejaba mucho por interpretar. Había mucho que interpretar de esta Constitución. Los chilenos buscaban un cambio, venían años solicitando un cambio desesperado, pedían justicia social y la Constitución tenía muchos vacíos, dejaba muy poca claridad. Por lo tanto, el futuro que se ve a raíz de esta Constitución es un futuro incierto, y los chilenos no podían aceptar una Constitución que dejara un futuro incierto debido a los cambios que hace años vienen gritando. Además, se sembró muchísima incertidumbre, agregando la difusión de fake news
es decir, de noticias falsas. Eso lleva a que la gente vote desde un ámbito emocional porque hace mucho tiempo ya vienen cargados. Esta constitución fue una constitución deslegitimizada. El presidente Boric tuvo un golpe bajo al ver el rechazo que manifestó altamente el pueblo chileno. Los chilenos quieren una nueva constitución, pero no quieren esta. Voy a compartir algunas reflexiones sobre el escenario democrático chileno actual, empezando por el hecho de que el problema más complejo de la política es y siempre será la forma en la que se toman las decisiones. A este problema han surgido como respuesta todos los sistemas políticos y los modelos de Estado que hoy conocemos. La civilización contemporánea ha concluido, al menos mayoritariamente, que tal vez la mejor forma de tomar decisiones respetándonos entre todos sea la democracia. Pero incluso en el escenario democrático subyace otro gran problema, y es cómo hacer para que las decisiones tomadas democráticamente sí representen la voluntad popular. Ya en plena Revolución Francesa, Rousseau y Montesquieu suscitaron un debate entre la democracia directa y la democracia representativa. Y hoy, 243 años después, ese mismo debate es el escenario en el que está el pueblo chileno. El problema de fondo en Chile es, o debería ser al menos, la búsqueda de la correcta interpretación de la voluntad popular chilena. En 2020 fuimos testigos de cómo la indignación se tomó las calles de ese país y cómo esa misma indignación puso un presidente y adicionalmente aprobó un plebiscito para hacer un cambio constitucional con amplias y sobradas mayorías, siendo esas mismas mayorías las que le dijeron no al proyecto de nueva constitución propuesto por el gobierno elegido por ellas mismas. ¿Pero por qué? Esta es una oportunidad para que, así como los chilenos se tomaron las calles en 2020 y las urnas en 2021, se tomen su propio proceso constituyente en 2022 y a futuro. Lo que ha demostrado este fracaso es que, si bien el pueblo se cansó de su viejo régimen, el nuevo que propone el gobierno Boric no es precisamente el cambio pretendido. En 2005, en Kenia, el pueblo rechazó un borrador de constitución. Y no fue hasta el 2010 cuando aprobó un nuevo texto constitucional dotado de la legitimidad otorgada por las bases. Tal vez ese sea el camino de Chile. Dejar a un lado los egos del gobierno, pasar a un segundo plano la representación política en cabeza de los partidos y tomarse un tiempo, sin afanes, que le permita al pueblo reflexionar sobre su propia identidad y plasmarla en un texto constitucional. Todo lo demás son esfuerzos superficiales. Lo importante no es lo que los académicos, los expertos y los políticos digan sobre lo que debe ser un texto constitucional ideal. Lo importante realmente es lo que el pueblo diga que debe ser un texto constitucional ideal. La Carta Magna, la ley de leyes, la ley suprema que cualquier sociedad moderna ha tejido en los últimos siglos, que constituye el Estado, conocemos como Constitución. ¿Ya? La Constitución entonces es el resultado de las negociaciones, de los pactos, de la defensa de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad, entre otros muchos. En los últimos 30 años, América Latina ha entrado en lo que muchos académicos y teóricos políticos han identificado como el neoconstitucionalismo. Allí incorporan diferentes derechos en los cuales se reivindican las libertades individuales, se reivindican el proceso de los indígenas en su autonomía,
reivindican todo lo que tiene que ver con el asunto de la tierra y de la protección medioambiental. En Chile, en el 2019, hubo unas manifestaciones masivas que la institucionalidad no desconoció y en diferentes procesos electorales en estos últimos 2-3 años se asumió entonces pues, la elección de un Congreso que hoy es el más diverso y más fragmentado de la historia de Chile, un gobierno de izquierda, el primer gobierno de una izquierda profunda y radical, no moderada como lo fue Bachelet en su momento, en cabeza de Gabriel Boric, y se preguntó al pueblo que si quería cambiar la constitución, el pueblo mayoritariamente dijo que sí. Se llamaron a los constituyentes de diferentes partidos, de diferentes sectores y corrientes políticas, mayoritariamente muy liberales, muy progresistas, muy de avanzada, muy reconocidos con el movimiento obrero, con el movimiento estudiantil y con el movimiento indígena, entre otros. Y entonces en ese proceso, pues algunos constituyentes asumieron sus funciones casi que como patente de corso y se empezaron a desligar mucho de ese constituyente primario, es decir, del pueblo soberano. Y de avanzada el texto constitucional en un país claramente conservador como buena parte de América Latina, y empezó a generar la idea de que la nueva constitución era el mal menor en relación a la constitución de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que es la que se quiere cambiar y que es el modelo neoliberal por excelencia en América Latina. Pero luego empezaron a decirse, bueno, sí, sabemos que el texto constitucional tiene unas falencias, luego en el Congreso lo reformamos, entonces una constitución que todavía no había entrado en vigencia, que se estaba impulsando ya en vistas y con un horizonte de transformación, de reforma, de cambio, pues no generaba un buen augurio para muchos. El proceso sigue, el cambio en Chile se necesita, habrá que ver cómo, si mediante reforma a la constitución de Pinochet, si mediante otra constitución, si mediante ese mismo texto, tal vez matizando algunos de los temas más neurálgicos, pero indiscutiblemente ese va a ser, por lo menos en el corto plazo, el debate que Chile como sociedad y como entorno político debe asumir. La situación de Chile a raíz del rechazo de la ciudadanía a la convocatoria del presidente Boric con la finalidad de una nueva constitución, pues tiene un pleno fracaso, y eso se debe a varios motivos. Primero, que el presidente Boric pecó en exceso democrático. La ciudadanía el año pasado le había dado todo el mandato soberano para que él ejerciera y pudiera desarrollar una nueva constituyente para la ciudadanía chilena. No había ninguna necesidad de él convocar a una nueva voluntad soberana para cumplir con lo que la ciudadanía chilena depositó en las urnas. Segundo, en la realización de esa convocatoria hubo unos elementos que quedaron de manera indefinida, es decir, demasiada democracia donde no se ponía límites, como caso concreto ejercer el aborto como un pleno derecho de manera indefinida, cosa que por lo visto no le quedó claro o no le gustó mucho a la ciudadanía chilena. Otro, el exceso o los pocos límites que se fijaron a la situación del multiculturalismo en Chile,